ustedes saben que se están cumpliendo 10 años de un momento bisagra en la historia reciente de la Argentina, ¿no? Por supuesto, el detonante fue un hecho terrible, terrible. Fue como la gota que rebalsó el vaso de una situación espeluznante que llevó a la creación, a la conformación del Ni Una Menos. Este movimiento que tanto ha hecho, ¿no? Y tanto ha trabajado en visibilizar, en cuantificar este desastre que no ha disminuido lamentablemente. Uno dice, bueno, han pasado 10 años de esa gran movilización, bueno, me parece que hay mucha más conciencia, eso sí, algunas leyes se han modificado, pero en líneas generales, cuando vos analizás fríamente los números, siguen siendo espeluznantes en cuanto a la violencia de género eh, y a todo este horror, ¿no? A todo este horror. Bueno, la tenemos en línea y conectada a la gran Daniela Gasparini, mi psicóloga, mi amiga, una genia total. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo Buen bien? día a todos Muy y a bien. todas. A ver, Dani, no sé, vos sos la que sabe y que viene trabajando esto desde su origen mismo, ¿no? Pero digo, me equivoco mucho si afirmo esto de que lamentablemente a nivel casos no han disminuido, ¿no? No. Que Bueno, de hecho, en 10 años de Ni Una Menos, desde el primer Ni Una Menos del año 2015 hasta hoy, contabilizamos desde el Observatorio de Mumalá Ujú. 2.590 muertas víctimas de Es una femicidio, locura, ¿sí? es un número Es espeluznante, un número muy, muy grande. Bueno, ya que sea una es por injusto, supuesto. ¿sí? Pero esto nos da la pauta de que esto está, que es una realidad, y negarla solamente desata más crueldad, más violencia, más odio, ¿no? Porque cuando hablamos de femicidios, cuando hablamos de violencias de género, hablamos por su nombre, porque esto habla de una historia de odio que lo único que nos trae es más odio, ¿no? O sea, acá las acciones violentas contra las mujeres en los casos de violencia de género y femicidios tienen que ver exclusivamente con el odio a las mujeres y a todo lo que sea femenino, ¿sí? Eso se llama misoginia. Y la punta del iceberg, o sea, lo más visible de esa misoginia, que no es innata, que es construida, que es aprendida social y culturalmente, la punta del iceberg es básicamente el femicidio, ¿no? Que es la expresión más cruel de esa dominación y esa asimetría de poder. A ver, viste, qué sé yo, hoy estoy quizás un poco más positivo. Háblame de, porque cosas buenas han ocurrido desde la Mm. conformación de aquella denuncia, ¿no? Las mujeres en la calle, bueno. Creo que algo más conciencia, encuentro, ¿no? Cuando hablo con los chicos, con los jóvenes, por supuesto, como decimos, los casos no han disminuido ni mucho menos, pero ¿qué notás como positivo? Háblame ahora del vaso medio lleno de todo esto. Bueno, lo positivo es que hubo un quiebre, ¿no? En una sociedad que venía silenciada en Ujú. relación a los casos de violencia y femicidios a partir de que yo te escuchaba al principio, que recordabas ese momento, y bueno, fue a partir del femicidio de Chiara De Páez, Charita, sí, una niña de 14 años, tremendo. santafesina, que generó tal conmoción y bueno, salimos a la calle y fue, me acuerdo de ese día que fue impresionante, porque yo estaba tratando, yo ya trabajaba con políticas de género, trabajaba con víctimas de violencia, abuso sexual infantil, trata de personas, y me acuerdo que había quedado con muchas mujeres de encontrarme ahí. Ujú. No pensé nunca que iba a ser tan difícil llegar a encontrarme con alguien porque realmente no había señal, no andaban los celulares de la cantidad de gente que había. Impresionante. Éramos como hormigas construyendo un nuevo relato en nuestra Ujú. historia, ¿no? Diciendo, bueno, hasta acá toleramos, ya no vamos a tolerar más que nos sigan matando por odio. Y ese fue un punto de inflexión muy importante que nos trajo un montón nos trajo un montón, un montón de beneficios, Ujú. ¿no? Empezamos no solamente a decir públicamente lo que nos estaba pasando en el ámbito privado y estaba silenciado, sino que también empezamos a exigir que nos tomen las denuncias, que nos escuchen, que nos asistan, empezamos a exigir que nos den un lugar en las instituciones para poder salir de los lugares donde sufríamos violencia. Empezamos a Sí, ayudarnos entre porque antes nosotras, a estaba, construir comunidad. iba una mujer a hacer una denuncia y poco más y
oficial que le tomó la denuncia le decía culpa tuya, volvé a tu casa, ¿no? Sí, Tremendo. así tal cual lo decís, Gustavo. Mira, yo me acuerdo de la primera situación de violencia que acompañé fue en la Villa 21, en Barracas. Ujú. Era una mujer que yo le enseñaba a leer y escribir. Yo tenía 20 años, estoy hablando de hace 20 años atrás. eh, y era víctima de violencia de género. Un día dejó de venir al espacio donde eh, ella iba a alfabetizarse, porque era analfabeta, y la fui a buscar con otra compañera con la que le dábamos las clases, y ella no salía, bueno, hasta que le decimos al hijo, por favor, avísale que estamos acá y que vamos a venir todos los días si es necesario, pero queremos saber si está bien, si por qué no viene más a las clases, que ella estaba tan contenta, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, se ve que la insistencia le ganó y salió y estaba golpeada, tenía su rostro con marcas visibles, que, bueno, la violencia física es una de las más visibles, ¿no? Después tenemos otro tipo de violencias que son más invisibles, como la económica, la psicológica, la violencia sexual dentro del matrimonio, dentro de la pareja. Y ella decía, pero ¿dónde voy a ir? ¿A quién le voy a pedir ayuda? Ujú. Si la única vez que fui a denunciar me preguntaron qué había hecho yo para que mi marido me pegara así. Dios mío. Y ese para mí fue como un antes y un después en la constitución de mi profesión, de mi Sí, persona como seguro. mujer. Y ahí entendí, ¿no? Lo que sufrían las mujeres cuando iban a hacer las denuncias correspondientes. Y bueno, eso fue mucho antes, ¿no? de toda esta discusión pública que empezamos a tener en nuestro país. Y también, bueno, tuvimos muchos avances en materia legislativa, la ley 26845, que es la ley de prevención contra todo tipo de violencia por razones de género, también fue un gran avance y además que se fue actualizando, ¿no? Hoy, por ejemplo, incorporó ya la violencia digital, que es un ámbito más donde Totalmente. las mujeres y las Totalmente. niñas sufrimos violencia por Total. razones de género, odio permanente. Y qué es bueno, eso lo has profundizado mucho también. No te quiero apartar del eje principal, pero digo, me hace ruido porque he leído historias terribles. Este bullying, este ataque terrible en redes sociales, puede Ujú. provocar el suicidio de esta persona. O sea, digamos, es gravísimo. ¿Eh? Bueno, a ver, hoy la era digital nos viene a mostrar que las tecnologías digitales, las Ah, plataformas virtuales y las redes sociales son un ámbito más donde transcurrimos las personas, ¿no? Tenemos claro, experiencias de claro. diferentes tipos, estudio, conocer personas, trabajo, contactarnos con gente del otro lado del mundo. Realmente las nuevas tecnologías nos trajeron un montón de ventajas, pero también nos trajeron un montón de perjuicios, ¿no? Que no verlo sería negarlo y Por ocultarlo supuesto, y eso por no le supuesto, hace bien a nadie. por supuesto. Y sobre todo cuando se desarrollan y se despliegan situaciones de odio y de misoginia en las plataformas virtuales que hoy se han transformado en un ámbito más de circulación de cualquier ser humano, de cualquier edad y de cualquier género, pero lo que Sí. sucede particularmente allí, en los medios digitales, es que pareciera que es menos nociva y es realmente muy real lo que se vive y lo que se sufre, al punto de llegar a situaciones de autolesión, de ansiedad, de depresión y por supuesto de Ujú. lamentablemente suicidios, No, ¿no? terrible, Producto terrible. de el odio que se genera Sí. contra las mujeres y las niñas. Hay Me- mucha extorsión, muchas Terrible, situaciones de terrible, acoso terrible. virtual y de violencia sexual Sí. que se invisibilizan o se relativizan por ser virtuales. Y creo que en No. ese sentido que está incorporada la violencia digital en la ley 26845 de prevención de las violencias de género, es muy importante porque habla de un avance en la agenda pública que ponemos las mujeres y que han puesto los movimientos feministas, por supuesto, Claro. en discusión. Entonces, eso es muy Sí. O importante. sea que me quedé Ahora, también hay pensando. otra cosa, Gustavo, Sí, que te quiero decir diga. con esto, porque hay que ver los avances y Sí, para mí el Ni Una Menos es un movimiento ininterrumpido desde el año 2015 sí, hasta no, acá. claro. Realmente
pandemia mediante y complejidades mediante, se resistió y se visibilizó lo que nos estaba pasando en relación a las violencias de género Ujú. y los femicidios. Pero también han faltado trabajar un montón de cosas, ¿sí? No se ha puesto el interés y el presupuesto necesario para poder abordar y para poder sacar a las víctimas de violencia de los lugares donde son víctimas permanentemente. Total. Esto significa que la justicia, las instituciones policiales, los organismos de asistencia no han sido fortalecidos No, no. con presupuesto correspondiente para poder hacer un abordaje como corresponde. Pero eso no es nada comparado con el retroceso que es que desde las máximas expresiones de autoridad institucional, gubernamental, se niegue directamente que esto existe. Digo, y esto me trae como recuerdo algo que decía Simón de Beauvoir que es muy importante, que es que ante una crisis política, económica o religiosa, va a ser suficiente motivo para que se avance en interrumpir los derechos conquistados, ¿no? Entonces, digo, en esto prestemos principal atención porque, digo, hay que poder sostener esos derechos que adquirimos, que son derechos, que no son privilegios. Justamente lo que le pone límites al privilegio de pocos para acceder al derecho de muchas de nosotras Sí. que hasta hace unas décadas atrás ni siquiera teníamos derecho a votar. Sabes que estaba pensando en todo lo que estabas diciendo, ¿no? Por un lado, eh, tantas cosas que se podrían hacer del ámbito del Estado, de las legislaturas y demás, y desde ayer que estoy viendo que solamente se están peleando por quién va a ocupar los cargos en las listas, ¿viste? Y digo, che, en vez de Mm, ocuparse tanto en eso, ¿por qué no se ocupan en otras cosas? Y después con esto que señalabas, un caso entre tantos otros, ¿no? Una mujer víctima de violencia de género decide agarrar a su criatura, se va de su casa porque o se va o la mata, entonces digo, ¿no? Y encuentra lugar de cobijo en los poquitos, tendría que haber muchísimos más esos hogares de tránsito, que siempre está al frente una mujer o un grupo de mujeres que nada, le ponen el pecho a la bala, ¿no? Y que tienen generalmente cero apoyo de ningún tipo, menos económico. Y esta mujer encuentra allí con su criatura un lugar de amor para, bueno, resguardarse un poco. ¿Y qué pasa? Va a hacer la denuncia. Va a mm, hacer la denuncia a la comisaría local y le dice, ¿dónde vive? No, mire, yo vivo, estoy escondida. No, no, mm, pero me tiene que dar la dirección. No, pero si yo mm, le doy la dirección, ya no mm, tengo... O sea, se rompe lo que estoy tratando de hacer, que es esconderme. No, no, sí. deme la dirección. Le da la dirección, la pasan al abogado del tipo y a los 2 minutos el abogado del tipo sabe dónde vive esta mujer. Entonces Bueno, estamos... Pero a nadie se ahí le se consume ocurre... totalmente, Claro, sí, en es perjuicio de la víctima, exacto, porque es eso, para eso tiene que haber refugios claro, especializados, ¿no? Donde no se revele exacto, el lugar exacto, exacto. ¿por qué? Porque ya sabemos que el violento muchas veces lo que hace es no parar No hasta para, cometer claro, lo que quiere, la acción que quiere llevar adelante, y muchas veces esa acción es el femicidio. claro. ¿No? Entonces, otorgarle la dirección es básicamente decirle, bueno, está ahí, Entregarla, claro. fíjate qué haces, porque además, digo, esto sucede cuando no hay políticas de protección y de cuidado, porque muchas veces vos decís, bueno, está el botón antipánico o la restricción de acercamiento, entonces la Sí, justicia tiene que tener el domicilio donde está la víctima alojada, ¿sí? Salvo que es un refugio a puertas cerradas, tiene que tener el domicilio para poder evitar que el violento se acerque. El problema es que eso también funciona mal, claro, ¿no? O claro. sea, digo, eh, es muy importante, por ejemplo, pensar, innovar en dispositivos que realmente protejan a la víctima, ¿no? Por Total. ejemplo, hay un dispositivo que se llama el dispositivo dual, que son pulseras que se le pone a la víctima y al agresor, ¿no? Y lo que hacen es prender una alarma en la policía cuando ve que el agresor se está acercando a la víctima, ¿no? Entonces, eso hace que la fuerza de seguridad intervenga para evitar el daño que le puede hacer el agresor, porque el agresor tiende a romper la restricción Total, perimetral. El total. agresor
lo único que le importa es lograr su cometido, porque la víctima para el agresor no es una persona, un sujeto de derechos, no está viendo a alguien a quien haya que cuidar o cuidar No, sus no. derechos, está viendo un objeto que le va a garantizar la satisfacción de ejercer violencia y agresividad, Sí. de desplegar su pulsión de agresividad. Entonces, no le importa nada al violento muchas veces y también es muchas veces antisocial, o sea, rompe con las normas. Entonces, que le digan no te puedes acercar es Sí, sí. básicamente que no le digan nada. Entonces, si la justicia y la policía están solamente mirando a la víctima, lo que hace la víctima y controlando eso y no está controlando al violento, entonces tenemos un Sí, problema, porque el violento va a romper con todas las medidas siempre que pueda. Entonces claro. ahí tenemos un problema de abordaje. Pero es algo mínimo Sí, 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 dentro de sí. todas las De todas las cuestiones que cosas. van surgiendo, porque realmente no hay mucha voluntad de perfeccionar todos estos problemas que tiene la justicia para hacer el Mm. abordaje correspondiente, ¿no? Dani, me Y gustaría. evitar las Sí, no, muertes, seguro, seguro, porque eso es seguro. lo que tiene que hacer el Estado, evitar que Sí, nos sigan matando por sí. razones de género. Y pensar, porque si vos me decís, y bueno, imagínate, Daniela, esto es muy caro. Bueno, es que yo, no sé, fíjense, están para eso, lo votamos para que te encuentren una solución, porque no me venga con una cuestión presupuestaria de que manejar todo esto es económicamente inviable. Bueno, qué sé yo, fíjense, no sé. A Ujú. ver, me Sí. gustaría para terminar que me... Porque hablabas del odio, ¿no? Mm, Háblame de dónde está el gen, el origen de este odio. No estoy pensando en una pareja que empieza mm. aparentemente de una manera maravillosa, están un tiempo juntos, hasta hijos pueden llegar a tener en un determinado momento y se rompe la relación por X motivo, ¿no? Y ahí este hombre se convierte, es como las dos caras, ¿no? De pronto, un monstruo. ¿Dónde está el odio? ¿Dónde está el gen? ¿Por qué pasa esto? No, no sé si me entendés. Ah, Capaz que viste que sí, estoy muy sí. filosófico No, se últimamente, pero entiende digo, perfecto. ¿dónde Se está esto? Lo que tenemos que entender que la violencia de género no es un problema individual, ¿sí? Mm, No es un problema patológico, es el resultado de una problemática social, mm, ¿sí? Es una problemática social que tiene como inicio las desigualdades estructurales. Es decir, nosotros nacemos en una cultura que nos, que nos dice cuáles son los estereotipos y los mandatos de qué es ser una mujer y qué es ser un varón, ujú, ¿no? Entonces, cuando nosotros nacemos y cuando nos vamos desarrollando en nuestra niñez, nuestra adolescencia, digo, a través de los juegos, de las plataformas virtuales hoy, bueno, de la transmisión de los adultos a los niños, nos van diciendo, bueno, que una nena se tiene que vestir de esta manera y un nene se tiene que vestir de esta otra, que una nena tiene que jugar a ciertos juegos y el varón a ciertos otros juegos. Después va subiendo la apuesta, que una nena tiene que estar siempre bien, prolija, acomodadita, delicada, que la nena no puede responder mal, que la nena no puede insultar, que la nena tiene que ser sumisa, que tiene que acatar, que la mujer o adolescente, la señorita, tiene que ser modosita, que no puede gritar, que no puede tener carácter fuerte. Y después más tarde que tiene que, y desde muy chicas nos enseñan a jugar a la casita, donde nosotras tenemos que atender las tareas reproductivas, o sea, tener hijos, hijas, llevar adelante tareas de cuidado de esos niñitos, y después de hacer la comidita, jugar con la cocinita, y eso nos va forjando como sujetos en el ámbito privado, ¿sí? Y los varones, si vos ves el desarrollo evolutivo, se van forjando con tareas más de fuerza, de competencia, de productivas, ¿no? O sea, el varón le dan un camioncito para que juegue a que es sí, camionero, sí. que construye una casa o que construye cosas, y además juega al fútbol, y además tiene que ser fuerte, y tiene que ser talentoso, y tiene que estudiar. Entonces, se van ubicando diferentes características en nenas y en varones, y eso después se va traduciendo en la adultez
a las funciones reproductivas en la mujer y de cuidado en el ámbito privado y las funciones productivas y económicas en el ámbito público al varón. Esto se ha roto en la historia por suerte, porque hemos las feministas y quienes somos especialistas en estudios de género, empezado a cuestionar en diferentes ámbitos este tipo de desarrollo. Pero esto nos ha marcado como historia. Si bien nosotras, por ejemplo, como mujeres, hoy somos parte del ámbito público, seguimos siendo el principal sostén del ámbito privado, porque las funciones de cuidado y las tareas domésticas siguen recayendo sobre las mujeres, ¿no? Como que nosotras vamos al ámbito público, pero los varones en el ámbito privado siguen más o menos igual, por ahí ayudan un poquito más. Pero todavía queda mucho por hacer. Ahora, todas estas cuestiones son de alguna forma ejemplos de las desigualdades estructurales que se han consolidado en la División Internacional del Trabajo, que también hizo a la División Sexual del Trabajo, con esto que te decía, y también nos ha asignado roles. Entonces, por ejemplo, la construcción del amor romántico, lo que nos viene a decir es que una mujer tiene que tolerar todo y tiene que perdonarlo todo. Entonces, esto consolida, ¿no? Si se quiere, una opresión de género donde hasta nos hacen creer a nosotras que, por ejemplo, que un varón sienta celos y esté todo el tiempo controlando y vigilando lo que hacemos y celándonos, es normal, ¿no? Y eso es básicamente una de las acciones que tiene la violencia más invisible, que es la violencia psicológica, ¿sí? ¿Significa que esto es igual a varón violento? No necesariamente, pero son de alguna forma micromachismos o situaciones que hacen a el germen, ¿sí?, de la violencia. Ahora, la violencia de género es resultado de este odio, de esta misoginia, que es básicamente el resultado de la construcción social. Si vos vas a las redes sociales, si vos vas, no sé, a ver y a observar situaciones incluso de bullying en las escuelas, nosotros en nuestro pasado y en la actualidad los chicos en el ciberbullying, te vas a dar cuenta la diferencia de género que hay y lo vimos mucho, por ejemplo, en la serie de adolescencia, donde lo que se da ahí es la construcción y la visibilización básicamente de lo que es un varón misógino, ¿no? Lo que impacta de esa serie es que es un nene, ¿no? Que termina cometiendo un femicidio a otra nena. Pero es básicamente lo que te muestra es, ese nene no tiene ningún trastorno mental, es básicamente el resultado de la violencia y el odio hacia las mujeres, ¿no? Entonces digo, esto para pensar, no hay algo innato, no hay un gen de la violencia o de la misoginia, sí es un problema social, una conducta aprendida y adquirida que puede devenir en un problema de salud mental, por supuesto. Sí, y Dani, no al revés. exacto. Ahí tenemos mucha gente del otro lado escuchando y participando del programa. Me parece interesante esta pregunta que me están haciendo. Ujú. Que sé tu respuesta, pero necesito escucharla porque Sí, sí. están preguntando esto. Me encanta que pregunte la gente Me y encanta. además cuando hay dudas, ¿viste? Porque hay muchas Pues dudas claro, también. lógico, lógico, por supuesto. Si el feminismo nos ve a todos los hombres iguales. No, bueno, y eso es un gran mito, ¿no? Porque Claro. muchas veces se agarran recortes del feminismo. Hay muchos tipos de feminismos, quiero decir. Sí, sí. Digo, hay feminismos más radicalizados, bueno, hay feminismos de todo tipo. Yo creo que hay tanto feminismos como feministas, o como mujeres o personas que queremos la igualdad, ¿sí? Lo que tenemos que entender que el feminismo tiene un lema que es como el gran paraguas, que es la igualdad, que no es reemplazar una cosa por otra, es que todos tengamos los mismos derechos, básicamente, que no haya distinción por género en esto. Después hay muchas versiones de esos feminismos y hay feminismos con los que yo tampoco coincido porque a veces los respeto a todos, pero yo, por ejemplo, veo muchas veces que como sociedades estamos todavía entendiendo lo que es el feminismo, todavía entendiendo qué es la igualdad de género, ¿no? Y hay mucha resistencia también, es lo que decía antes. Digo, bastará cualquier crisis económica, política o religiosa para que los movimientos que siempre gozaron de los privilegios, que básicamente es el patriarcado, resista los avances del feminismo. ¿Por qué? Porque el feminismo lo que quiere es la igualdad. Después
¿Cómo vemos a los hombres? No, no los vemos a todos iguales. Como las mujeres no somos todas iguales. Digo, hay características que nos han asignado socialmente y culturalmente que nos ponen en un lugar que hay que romper también, porque digo, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo te puedo decir que hay mandatos que dicen que las masculinidades hegemónicas, o sea, las válidas, son, por ejemplo, los varones que no lloran, los varones que no hacen tareas de cuidado, ¿no? Se los ve mal muchas veces, débiles, y eso está mal, porque eso es una presión sobre los varones muy grande también, que hace que a veces se genere un montón de emociones que no son las más adecuadas. Entonces, eso también lo tenemos que poder discutir, ¿no? Creo que no somos todas las personas iguales, pero sí tenemos todas las personas que tener acceso a los mismos derechos. Amiga querida, gracias por la charla y por todo. Gracias a ustedes. Bueno, ni una menos. Sí, Mañana sí, vamos a estar movilizando. claro. Hoy ya hay Sí, sí, movilizaciones en diferentes exacto, provincias exacto. en todo el país, pero en muchas provincias y en la ciudad de Buenos Aires vamos a estar movilizando mañana. Bueno, yo voy a estar en la columna de Mumalá, ¿sí? Con quienes ayudo a hacer el Registro Nacional de Femicidios, que es muy importante. Ujú, Así que cualquier cosa me sí. escriben o se vienen al Ojalá que se Congreso un puedan rato, manifestar que es muy sin importante. problemas, ¿no? Porque, ¿viste? Que dejen manifestar tranquilamente. A eso apunto. Sí, totalmente. Es nuestro derecho, pero además es la Claro, forma de visibilizar que esto es un problema que hay que claro. resolver. Esto trasciende a los gobiernos de turno. Ujú, Esto es algo que hay que resolverlo, que es muy importante y que tiene que ver, sí, la Organización Mundial de la Salud ya lo dijo. Esto es un problema, sí, que tiene que ver y está al nivel de una epidemia. La sí, violencia de género es una epidemia mundial y hay que resolverla. Es un total. problema de salud, ¿sí? Es importante tenerlo presente. Gracias, Dani. Abrazo Gracias a grande. ustedes. Daniela Gasparini, licenciada en psicología. Estamos en la trinchera.